Continuamos con las conferencias de COESIS 2021. Para mí es un gran placer presentar a la doctora Rocío Chávez con el tema Ciencia de Datos con lenguaje R. Hace más de 10 años que ha estado en contacto con temas de la ciencia de datos y actualmente se dedica a transmitir sus conocimientos al respecto, tanto presencialmente como por medio de videos de YouTube o desarrollo de cursos en línea. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Rocío Chávez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y en especial a Yair González, que fue quien va a dar esta charla, que espero que sea de provecho para muchos de ustedes. ¿Compartimos la pantalla? Ok, gracias. Bueno, como les comentaba, voy a hablarles acerca de ciencia de datos con lenguaje R y vamos a ver algunas de las aplicaciones de la ciencia de datos en la industria 4.0, que ya tiene años que empezó esta revolución industrial. Vamos a ver cuáles son los lenguajes más utilizados por los data scientists en estos momentos, cuáles tipos de problemas podemos resolver con Machine Learning, algunas técnicas también y gráficas que podemos utilizar, sobre todo en la parte exploratoria de nuestros datos para ver cómo están y en base o con base en eso poder determinar qué tipo de algoritmo vamos a aplicar para analizarlos. Y bueno, por último les voy a hablar de mi página web que se llama Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, en donde pueden encontrar material que probablemente les pueda servir también tanto para ver explicaciones matemáticas como para ver técnicas ya desarrolladas tanto en R como en Python. También tengo ahí con Python, sin embargo, el día de hoy me voy a enfocar más a R. Bueno, algunas de las cosas que se ven con ciencia de datos o que podemos resolver con ciencia de datos en la industria 4.0, pues es lógicamente el Big Data, puesto que ya cada vez hay más y más cantidad de datos en todas partes. Otra cosa muy interesante es lo que le llaman los gemelos computacionales, y lo que se hace con estos gemelos computacionales es crear, por ejemplo, una parte de un vehículo, digamos un motor, en la computadora, y en ese modelo que tenemos en la computadora nosotros podemos aplicar todas las reglas físicas o cómo sería el comportamiento de cada una de sus partes, y en lugar de estar haciendo nuestras pruebas en físico, lo podemos estar haciendo en la computadora antes de sacarlo a producción o a hacer el prototipo. También tenemos lo que es la fabricación aditiva. La fabricación aditiva, pues es ya la impresión en 3D. También nos ayuda en la ciberseguridad, puesto que podemos captar en el momento si alguna transacción puede ser fraudulenta o si alguna transacción está tratando de entrar a nuestra máquina para bueno, hackearnos nuestros datos, ¿no? Bueno, está la realidad aumentada, que me imagino que muchos de ustedes también ya han llevado a cabo. Pues los robots también, antes estos estaban aislados, ahorita vamos a ver cómo ya todo esto ha ido evolucionando y de alguna manera pueden interactuar ya con los seres humanos. Y bueno, también el Internet de las cosas, tanto de la parte industrial como el Internet de las cosas también en nuestras casas. Bueno, entonces, algunas de las áreas en las que está haciendo esta parte de la ciencia de datos muy útil, pues es en mejorar nuestra relación con los clientes. Nosotros ya podemos saber, aun cuando no le preguntemos directamente, cuáles son sus gustos, qué necesidades tiene, y entonces así le podemos llegar de una manera más directa y sacar todavía más provecho, tanto para él, porque debido a que lo conocemos, le podemos ofrecer servicios más personalizados, como para nosotros, porque podemos llegar a los clientes ya específicamente en sus necesidades y es más probable que nos compren. Y bueno, sobre todo también está el marketing, nos ayuda en estrategias de marketing, precisamente porque ya tenemos más conocimiento acerca de los clientes, de los productos que le pueden servir.
Podemos rastrear los productos desde que son vendidos hasta que llega al cliente o incluso antes. Y también tenemos la parte de servilización de los productos, que es, por ejemplo, como cuando nosotros compramos un aparato, digamos, el ejemplo más sencillo es una impresora que tiene sus cartuchos y que cuando nosotros registramos esa impresora para que nos den la garantía, digamos, en Compaq o en HP, bueno, Compaq ahora ya es parte de HP, pero en con algún otro proveedor, también le podemos estar dando la autorización de que él pueda ver directamente, el proveedor pueda ver directamente cómo están los niveles de nuestros cartuchos. Entonces, bueno, pues ya se le avisa automáticamente, la impresora le avisa a la empresa y le dice, oye, ya mándale un mensajito para que te vaya colocando orden y que no se quede sin cartuchos. Tenemos lo que es el mantenimiento predictivo y proactivo. Ya no nos estamos esperando a que las máquinas en las industrias fallen, sino que ya podemos detectar patrones de que esa máquina empieza a fallar y por lo tanto le podemos enviar las piezas al cliente para que si necesita detener la línea sea por poco tiempo en lugar de tener que detenerla por muchas horas, que le va a implicar muchas pérdidas económicas ya cuando ya falló la máquina. Y bueno, tenemos también la trazabilidad y la seguridad laboral. En cuanto a trazabilidad, lo que nos referimos es que los productos ya pueden tener por ahí un sensor, de manera que el cliente sepa qué procesos de calidad se le aplicaron, en dónde está su producto, si pasó aduanas, en caso de que venga del extranjero, qué controles tuvieron que tener, por ejemplo, de limpiezas, y en dónde está su producto exactamente. Si se han fijado, por ejemplo, cuando pedimos algo a Amazon, ya hasta casi nos dice, oye, le faltan como 3 cuadras para llegar. O sea, conforme va bajando la barrita del avance del producto, es que quiere decir que ya menos nos llegan. Y bueno, la captación de datos, los datos los podemos obtener. Si estamos en una empresa, pues podemos poner sensores en las máquinas. O bien con el Internet de las cosas, como les decía, en las impresoras podemos captar datos de cómo están funcionando, o bien podemos obtener datos de Twitter, de Facebook, de las redes sociales en general. Perdón. Tenemos también la computación en la nube y de ahí podemos obtener, bueno, en cuanto a la seguridad industrial, a lo que yo me refería también es a que ahora ya pueden convivir los robots con las personas en el mismo espacio, puesto que se les puede poner a las personas en su traje sensores también. De manera que el robot puede tener la capacidad de detectar si hay una persona cerca y si está haciendo algún tipo de movimiento que el robot puede dañar al ser humano y entonces se detiene. Y bueno, ahora los datos son el nuevo oro del siglo XXI. Cada vez hay más datos. Necesitamos recopilarlos de la manera adecuada y para poder obtener información de ellos. Porque los datos por sí solos, pues no nos agregan un valor. Pero ya cuando nosotros les aplicamos un análisis, pues ahora sí los convertimos en información y les podemos ayudar a las empresas a bajar costos, a bajar tiempos, a ganar más clientes, a hacer muchas cosas, ¿no? Y es por eso que aquí digo también que existe una gran cantidad de datos, pero solamente pocos son los valiosos. Y hay que saber determinar cuáles son esos valiosos. Como les comentaba, pues va incrementando el volumen de datos, sobre todo con la pandemia, pues ya nos avanzamos hacia lo que iba a ser a lo mejor dentro de unos 5 o 10 años el futuro del almacenamiento de datos, de la producción de datos. Esto se aceleró muchísimo. Bueno, hay varias etapas a seguir en la ciencia de datos. Los vamos a ir viendo aquí poco a poco. Pues una de las primeras etapas, y es una de las más importantes, pues es saber qué necesidades tiene la empresa. Podemos nosotros ser muy buenos en ciencia de datos, pero si no comprendemos la necesidad, si no comprendemos el área en la que vamos a aplicar ese análisis
de datos, podemos perjudicar a la empresa en lugar de ayudarla. También necesitamos saber qué tan factible es que la empresa pueda implementar los modelos que nosotros le estamos proponiendo. Porque a lo mejor nosotros llegamos acá con nuestra inteligencia artificial y demás, y si es una empresa pequeña, que en realidad no tiene ni cómo captar los datos automáticamente, y por lo tanto no se pueden hacer un preprocesamiento así digamos, al vuelo, en línea, de los datos, y pues el modelo que estamos proponiendo, pues no va a ser, no le va a ayudar de nada. Tenemos ya, una vez que comprendimos el área, que comprendimos las necesidades, podemos captar nosotros los datos. Vamos a ver de dónde los vamos a obtener, como hablábamos hace un rato, si de sensores, de redes sociales, de dónde los podemos obtener. Hay muchos lugares. Vamos a ver todo esto de almacenamiento de los datos en los servidores, pues estoy segura de que muchos de ustedes ya son expertos en eso. La limpieza de los datos, ahorita vamos a ver a qué me refiero. Hay que hacerles una preparación, no podemos meterlos así, porque si nosotros metemos basura a un algoritmo, por muy bueno que este sea, pues nos va a sacar basura. Podemos hacer la creación después, ya que los tenemos limpiecitos, de modelos, ya sea a través de estadística o de técnicas de Machine Learning. Y por último, pues mostrar la información de forma clara y atractiva mediante software de visualización de datos, ya sea con R, que por ahí hay un paquete de R Markdown, que ahorita les voy a hablar también de él. Es un paquete de R Markdown en donde podemos automatizar los reportes que tenemos que hacer cotidianamente, para no estar invirtiendo las horas en volver a crear en Excel las gráficas, o las podemos automatizar, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones, tenemos, por ejemplo, esto de los dashboards. Todo esto para ustedes sería, yo pienso que muy sencillo, aunque ya hay también herramientas como lo es Power BI, Tableau, y lo que les decía del R Markdown, aunque R Markdown sí implica programar. Bueno, tenemos también, podemos optimizar procesos, costos, tiempos, hacer análisis exploratorio. Si no sabemos nada de los datos que estamos obteniendo, cuando menos podemos hacer un análisis exploratorio para ver si tenemos algún patrón por ahí que podamos detectar. Tenemos también lo que es la visión artificial, que es muy útil para detectar fallos en productos o en el empaque que estamos poniéndole a estos productos, y que no vaya a haber algún problema. Bueno, el Deep Learning, ayer les hablaron un poco también del Deep Learning, yo no les voy a hablar mucho, pero pues es cuando tenemos redes neuronales con muchas capas, y que además esas arquitecturas se pueden combinar entre ellas de un tipo de red neuronal con otra, y entonces afinar los resultados para que estos sean todavía mucho mejores. También podemos hacer videojuegos que puede utilizar recursos humanos, nos pueden poner a jugar, y por medio del juego pueden detectar nuestras características y determinar si de verdad somos buenos candidatos como para un puesto o no. Porque nosotros le podemos decir lo que queramos, lo podemos inventar, pero mediante juegos nos pueden obtener nuestras características sin que nos demos cuenta. Bueno, hay diferencias entre la estadística, la minería de datos y el Machine Learning. Para poder ustedes aplicar la estadística necesitamos, o para poder nosotros aplicarla, necesitamos conocer qué distribución tienen los datos que vamos a analizar, ya que las fórmulas que se aplican en la estadística están basadas en el tipo de distribución de los datos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es detectar qué distribución, con qué frecuencia se da cada rango de datos, para después poder aplicar esas fórmulas, ¿no? Y una vez, también hay otra cosa, que en la estadística se obtienen muestras, y esas muestras se analizan, y a partir de los resultados que obtenemos de las muestras, hacemos inferencia hacia la población. En la minería de datos, en cambio, utilizamos el 100% de los datos, no vamos a hacer muestreo, no necesitamos saber qué tipo de distribución de probabilidad tienen nuestros datos, y
lo que sí es muy cierto y es importante es no dejar de lado la estadística, puesto que todo esto de la minería de datos y el machine learning se apoyan en métodos estadísticos y en matemáticas, como es el cálculo inferencial, el cálculo diferencial, el álgebra lineal, la probabilidad. En minería de datos vamos a utilizar algo de programación, pero no es obligatorio. Podemos utilizar otros programas como es el Orange, que viene en el Jupyter, y también podemos utilizar Weka o Weka, W-E-K-A, que es un software que ya tiene muchos años y nos ayuda a hacer minería de datos. Con para lo que lo vamos a utilizar, pues es para clasificar nuestros datos, si los tenemos ya etiquetados, o hacer predicciones. Y en el Machine Learning, ahí sí que se necesita programar, no hay de otra. La ventaja es que ustedes ya saben programar y lo que sí hay que invertirle tiempo es en comprender las técnicas que se van a aplicar, las matemáticas que hay detrás de estas técnicas para poder determinar el valor de los parámetros y para ver cuál de las técnicas sería la mejor dependiendo de lo que necesite el cliente y de los datos que tengamos, porque no siempre tenemos los datos como para lo que necesita el cliente. Bueno, yo le llamo técnicas tradicionales pues a lo que es la estadística y en esas técnicas pues tenemos los métodos exploratorios como el análisis de componentes principales. Más adelante les voy a platicar un poquito de esto. Tenemos también modelos predictivos como lo es la regresión lineal, la no lineal, la simple, la múltiple, la regresión logística para cuando tenemos datos etiquetados en donde tenemos dos categorías como sí, no, está enfermo o está vivo, está muerto, demás. Y series de tiempo. También podemos analizar con las técnicas estadísticas. Por otro lado, tenemos las técnicas de Machine Learning. Estas técnicas también tenemos métodos exploratorios y tenemos métodos predictivos. Y estas surgieron a partir de la necesidad que se tenía porque ya había demasiados datos. Y aplicar nosotros la estadística a una gran cantidad de datos, pues puede ser que o nos lleve mucho tiempo o que la memoria se desborde, que no tengamos los recursos computacionales necesarios para aplicar unas técnicas de ese tipo. Sobre todo si estamos haciendo un análisis en línea, ¿no? Ya de aquí a que sacan todas las matemáticas, pues ya se nos fue el cliente. Entonces, lo que podemos hacer también es aplicar este tipo de técnicas de Machine Learning, como tenemos el clustering jerárquico, el K-medias, el redes neuronales no supervisadas. Ahorita les voy a hablar de ellas. Y estas se aplican cuando tenemos una tabla como esta, en donde tenemos estudiantes, tenemos, por ejemplo, tenemos las materias, pero aquí yo no estoy diciendo, este es inteligente, este no tan inteligente, este sí es inteligente y este no le haya nada. Es decir, no están etiquetados. En cambio, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Lo que sí puedo hacer, aunque no estén etiquetados, es aplicar estos métodos exploratorios y agruparlos mediante fórmulas matemáticas que nos calculen la distancia o la similitud que hay entre ellos. Y cuando sí tenemos unos datos etiquetados, como es este ejemplo, en donde son flores, esta es una base de datos que se llama Iris, es muy popular para probar los algoritmos que vayamos desarrollando en Machine Learning. Y entonces tenemos una columna en donde se etiquetan estos datos y aquí nos dice, esta flor es de la especie setosa, esta también, esta es versicolor, esta es virgínica, esta es la etiqueta, ¿sí? O los tags, o la clase. Entonces, yo a este tipo de datos, en donde sí conozco a qué clase pertenecen, yo les puedo aplicar métodos predictivos, como son los cabecinos más próximos, los árboles de decisión, random forest, support vector machines o redes neuronales supervisadas. Los lenguajes más utilizados por los científicos de datos en estos días, pues serían, si hablamos de los tres más utilizados, pues sería Python, R y SQL. Python le lleva la delantera, antes era R, porque es un lenguaje creado por estadísticos para estadísticos.
entonces está muy robusto en cuanto a las matemáticas, pero luego llegó Python, y entonces Python es un lenguaje de propósito general que está desarrollando las librerías. Hay algunas que ya están desarrolladas, como lo que es Keras y Sklearn, que están desarrollando librerías para poder llevar a cabo Machine Learning también en Python. Otra de las ventajas que tiene Python es que existe un lenguaje que se llama Cython, y entonces Python, que es muy sencillo de comprender, no tenemos que darle tantas instrucciones como en C++. Le podemos, con unas cuantas modificaciones, se convertiría en un Cython, y lo que hace Cython es hacer una traducción de Python a C++. Entonces, nosotros podemos hacer un prototipado con Python, ver que corre, y después podemos nosotros migrarlo a C++, puesto que C++ es más rápido, ya a la hora que está en producción. Y bueno, tenemos entonces SQL, que aunque está viejito, bueno, ya tiene muchos años, este lenguaje todavía está vigente, puesto que, como muchos de ustedes ya saben, pues tiene, sus comandos son muy parecidos a nuestro lenguaje, es muy fácil de comprender, y está basado, bueno, está enfocado, más bien dicho, está enfocado a analizar bases de datos estructurales. Sin embargo, pues no todos nuestros datos, relacionales. No todos nuestros datos son relacionales. Sin embargo, se puede hacer, ya estando en Python o en R, se puede leer, por ejemplo, archivos de XML, de JSON, y convertirlos a un data frame, y ahora sí ya los puedo analizar como si fueran estructurados o datos, bases de datos relacionales. Bueno, les comentaba del lenguaje R, estamos enfocados en esta plática más al lenguaje R, aunque también pueden ver cosas de Python en mi canal de YouTube y en la página. Este lenguaje fue creado en 1993 por Rossi Hacker y por Robert Gentleman. Les comentaba que está desarrollado por estadísticos para llevar a cabo análisis estadísticos, y se basaron en otro lenguaje que se llama S, y ese lo desarrolló John Chambers. Es muy utilizado en investigación científica y en análisis de datos. Actualmente hay editoriales en las que se pide que el paper que vayamos a mandar a revisión vaya con R Markdown, elaborado con R Markdown, porque R Markdown hace una combinación de texto normal con código en R o en Python o en SQL. O sea, podemos embeberle le podemos incrustar código, y entonces podemos nosotros enviar el artículo junto con los códigos, con la base de datos que estamos enviando, para que ellos corroboren si estamos diciendo la verdad o no. Algunas empresas que utilizan R, pues es el Bank of America, Google, claro que lo combinan con otros lenguajes, Airbnb, New York Times y otros, Facebook. Bueno, ahora sí vamos a empezar a entrar a lo que es más práctico de la ciencia de datos, que ya es el preprocesamiento de datos. ¿Qué es lo que hacemos en un preprocesamiento? Bueno, detectamos outliers. Los outliers son los valores atípicos, es decir, o que son muy grandes o que son muy pequeños con respecto a la mayoría de los datos que tenemos para analizar. Si hay filas duplicadas, hay que quitarlas. Si hay valores perdidos, hay que ver qué les hacemos, si los vamos a reemplazar, si vamos a quitar columnas, si vamos a quitar filas, o si podemos investigar y sacar ese valor que no estaba, podemos recuperarlo de algún lado. Podemos hacer la normalización y el escalado de valores. Por ejemplo, yo puedo tener una variable. Bueno, siempre doy el mismo ejemplo. La variable puede ser la edad, porque va de 0 a 100 cuando mucho, o 102 a lo mejor. Pero a un lado de esa misma persona con esa edad puedo tener sus ingresos, y esos ingresos pues irán a miles de pesos, ¿no? Entonces, o de dólares. Entonces, yo lo que hago es que si yo los pongo juntitos en una gráfica de barras, pues definitivamente la edad, toda la información de la edad no se va a ver, porque está junto a miles, y lo mío llega a las edades hasta 100, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un escalado de valores de manera que todo quede
de 0 a 10, por ejemplo, o de 0 a 1. Y ahora sí podemos ya hacer una comparación de, pues, tantas personas, más o menos se ve que el rango de edades de 40 a 50 gana este rango de sueldos, por ejemplo, ¿no? Ya podemos hacer un análisis más profundo. La categorización de valores, a veces tenemos nosotros valores numéricos, que no nos sirve tanto tener un análisis directamente sobre el valor numérico, sino que podemos decir, por ejemplo, si tenemos, por ahí van a ver, si entran a los videos, van a ver que analizo una base de, bueno, un archivo en donde vienen corredores de un maratón y vienen los tiempos en los que llegaron a la meta. Esa información, pues, a lo mejor no me es muy valiosa, pero qué tal que los convierto a veloz, regular, lento. Y entonces ahora sí ya puedo hacer más gráficas, puedo hacer más análisis. Y la creación de variables dummy, este es muy importante. No mucha gente lo toma en cuenta, desgraciadamente. Hay veces en que tenemos variables categóricas y algunos de los, o muchos de los algoritmos no van a analizar directamente variables categóricas, sino que como miden distancias, van a analizar valores numéricos. Entonces, lo que hacen a veces es decir, a ver, pues yo al soltero le voy a poner 0, al casado le voy a poner, bueno, ese sí aplica. No, por ejemplo, vamos a ver otro. Bueno, sí, estamos hablando de variables dummy. Primero les voy a decir uno que, donde sí aplicaría. En una enfermedad, si es leve, le puedo poner 0. Si es moderada, le puedo poner 1. Y si es ya muy severa, le puedo poner 2. ¿Por qué sí puedo representarlas con números? Porque tienen un orden de importancia. No es lo mismo que esté severo a que apenas vaya empezando, por ejemplo, un cáncer. Sin embargo, hay otras variables que son las categóricas de tipo nominal, en donde no me importa en realidad ese orden, como por ejemplo tenemos aquí. Tenemos estos productos y tenemos el tipo de hortaliza que dice flor, fruto, 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 hoja, hoja, raíz, hoja, tallo. Entonces, lo que se hace con estas variables, en donde no importa el orden, lo que se hace es crear una columna por cada una de las categorías que tenemos dentro de la hortaliza, por ejemplo. Entonces, tenemos hortaliza flor, hortaliza fruto, hortaliza hoja, hortaliza raíz, y simple y sencillamente lo que hacemos es ponerle un 1 al producto en el que aplique ese tipo de hortaliza. Entonces, este tipo de información no se les vaya a olvidar si entran al área de ciencia de datos. Sí es importante distinguir entre una variable categórica ordinal, las que tienen un orden implícito y que es importante, y una variable categórica nominal, en donde no importa el orden. Dentro de los métodos exploratorios, pues tenemos el clustering jerárquico, y este lo que hace es que detecta los individuos que presentan una similitud entre ellos y los asigna al mismo clúster o al mismo grupo. Y entonces yo por aquí, este es un dendrograma que se forma al crear el clustering jerárquico, y yo aquí le puedo decir, a ver, a mí me interesan 5 grupos, entonces partimos aquí el dendrograma y me va a dar estos grupos. Pero si yo le digo, no, sabes que a mí me interesan 3 grupos, eso ya va a depender de la persona que esté analizando la información y de las personas que tenga alrededor que sean ya expertas en este tema como para determinar. Y si no, nos podemos basar también en las distancias que hay de similitud entre los individuos. En caso de que no tengamos ya ni idea, pues podemos ver qué nos interesa. ¿Qué tan cercanos nos interesa que estén entre ellos? ¿Qué tanta similitud nos interesa que haya? Entonces, si yo esta información la parto en 3, pues me va a dar, por ejemplo, que Luis y Sonia, que son los muchachos que estaban en la tabla que les mostré de las 5 materias, son parecidos. Lucía, Carlos, María y Andrés también. Inés, Ana, José y Pedro entran en el mismo grupo. Ya se verá si los del grupo que están en amarillo son los buenos para matemáticas, a lo mejor. Estos otros del azul a lo mejor son buenos para historia y español, y estos otros para deportes. ¿Cómo calculamos la similitud? Bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo del cálculo de la distancia euclidiana. Y bueno, tenemos, por ejemplo, voy a hacer una comparación entre Lucía y Pedro,
Esta es la fórmula y vamos a empezar siempre a aplicarla desde lo más adentro de la fórmula, lo que esté más internamente. Y entonces, por ejemplo, yo aquí digo xi menos yi sería 7 o 7.5 menos 7 me da 0.5. Y luego esto lo elevo al cuadrado y eso hago para todos. Sumo todos estos cuadrados que me dio y me da 15.83. Y después yo le saco la raíz cuadrada a esto y me da 3.97. Así sería una distancia euclidia, es la más sencilla. Muchas veces es la más utilizada. Yo esta la utilicé en mi proyecto de doctorado, puesto que en papers había evidencia de que este tipo de similitud era la mejor para procesos biológicos. Y yo en mi doctorado me dediqué, y en el postdoctorado también, a analizar cuestiones de biología molecular. Tenemos otro algoritmo también hacer clustering, es de K-medias. Este también es muy bueno, sin embargo, el que lleva a cabo más cuestiones matemáticas, más cálculos, es el clustering jerárquico. Y entonces lo que se hace es más exacto el clustering jerárquico, porque compara todos contra todos y a todos les aplica las fórmulas matemáticas, a diferencia de este. Sin embargo, el clustering jerárquico, hay quienes recomiendan que lo apliquemos cuando no tengamos más de 7,000 individuos. ¿Por qué? Porque entonces los recursos computacionales pues serían muy grandes, a menos que tengamos otra manera de hacerlo, de manera que no nos lleve tanto ni tiempo ni recursos. Y entonces, bueno, si tuviéramos más, pues tenemos el clustering de K-medias y este, como les decía, también es un no supervisado, igual que el clustering jerárquico. Igual nos hace, nos ayuda a crear clusters en base o con base en la similitud. Es menos costoso que el clustering jerárquico, pero tenemos que decirle cuántos clusters queremos que nos haga. En mi canal o en mi página les explico con ejemplos numéricos paso a paso cómo se lleva a cabo este algoritmo y cómo se va determinando cuándo ya llegó a la mejor solución que pudo encontrar. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, digamos que queremos poner 3 pizzerías y tenemos dinero para 3. Entonces ahí no hay pierde. Yo lo que necesito hacer es segmentar en 3 partes todo el mercado. Pero cuando yo no sé cuánto será mejor, porque no tengo un límite de dinero, no tengo una idea de en cuántos clústeres puedo dividir o segmentar a esos datos o esa población, pues puedo utilizar una técnica, y hay varias también, por ahí les explico. Hay técnicas como esta que se llama el codo de Jambú, en donde nos sugieren qué cantidad de clústeres sería el ideal para que ni nos vayamos a dividir tanto en la población, ni nos quedemos cortos que no estemos haciendo bien la segmentación. Esta red neuronal, yo casi no he visto que la apliquen, es una red neuronal no supervisada, se llama Self-Organizing Map o mapas autoorganizados, o SOM por sus siglas en inglés, y fue desarrollada en 1982 por Teuvo Kohonen. Esta red neuronal yo la apliqué en el doctorado, estuve analizando las expresiones genéticas, es decir, la cantidad de RNA mensajero que se iba produciendo por diferentes genes en la levadura Saccharomyces cerevisiae durante 2 ciclos celulares. Entonces, lo que hacía era, sí, divídemelos en grupos, pero este mapa autoorganizado tiene la ventaja de que además de segmentar a la población o de ponerlos juntos a los individuos que tengan una gran similitud, los va ubicando de manera que esos grupos los ubica juntitos si son más similares entre ellos y lejos si son diferentes. Por ejemplo, yo aquí tenía unos genes
en donde en el primer ciclo celular, pues como que estaban bajos y luego subía y luego bajaba la cantidad de RNA mensajero. Y en la esquina contraria tenemos a los genes que hacían lo contrario. O sea, durante el ciclo celular empezaba a haber mucho RNA mensajero y luego bajaba y luego otra vez. Cuando empezaba el segundo ciclo celular subía. ¿Qué es lo que buscábamos? Bueno, pues lo que se buscaba era poder encontrar o darnos una idea primero. ¿Cuáles genes sí podían estar interviniendo en el avance del ciclo celular? De que se replicara el ADN, de que se hiciera algo que le llaman un botón, que ese ya es la indicación de que se está replicando, que se va a formar una célula nueva, y cuáles no. Por ejemplo, estos genes que no tienen ningún comportamiento cíclico, pues definitivamente no tienen nada que ver con el ciclo celular, y estos tampoco. Sin embargo, estos o estos o estos sí. Y pudiera ser que cuando estos del grupo D están produciendo una gran cantidad de ARN mensajero, estos estén reprimiendo a los del grupo B y C para que dejen de producirse esas proteínas y empiecen a producirse otras para el siguiente paso del ciclo celular. Me encanta a mí esta red neuronal, pero no supervisada, no es como las que se usan más comúnmente. Bueno, los K-vecinos más próximos, aquí ya estamos dentro de los métodos predictivos. Quiere decir que ya tenemos bases de datos o datos etiquetados. Y entonces aquí lo que podemos hacer es, viene un individuo nuevo, yo no lo conozco, y le digo, a ver, con base en los 3 que tengas más próximos, por eso es K igual a 3, me vas a decir si pertenece a la clase B que está en moradito o si pertenece a la clase A. Entonces, llega el individuo nuevo y dice, a ver, hay 2 moraditos, entonces soy clase B, mayoría de votos. Pero ¿qué tal que yo le digo K igual a 6? Entonces va a tomar todos estos y ya la decisión no es la misma, porque ya tomando a los 6 vecinos más próximos, tenemos 4 amarillos, por lo tanto yo individuo nuevo, pertenezco a la clase A. Bueno, tenemos árboles de decisión, en donde tenemos aquí una base, un archivo en donde se estuvo registrando. Este es también un archivo que sacan de prueba como el de Iris, pero bueno, se trata de una persona que registra si salió a jugar golf o no. Esa sería la etiqueta, el target, la clasificación. Y también registró cómo estaba el ambiente, si estaba lluvioso, si estaba soleado, si estaba haciendo mucho viento en windy, si había humedad, o si estaba caluroso, o si estaba haciendo frío. Bueno, pues se aplican estos árboles de decisión y entonces nosotros podemos sacar un arbolito como estos. Este sería un árbol binario, en donde yo ya siguiendo las ramitas, yo ya puedo decidir, o predecir más bien, porque son métodos predictivos. Yo puedo predecir, a ver, está soleado y está haciendo aire. Bueno, sí, más bien, aquí me pregunto, ¿está haciendo aire? Si dice que no, entonces sí sale a jugar. Pero si está soleado, pero está haciendo aire, entonces dice que sí y no sale a jugar porque aunque esté soleado, va a ser mucho aire y la bolita se le va a ir para otro lado, la pelotita. Aunque él lo esté apuntando al hoyo, el aire se lo va a llevar. Tenemos también el Random Forest. Este Random Forest es una colección de arbolitos como los que vimos ahorita y tiene la ventaja de que yo puedo crear muchos árboles y cada uno de ellos va a tomar diferentes individuos y diferentes variables a analizar. Y luego cada quien saca su conclusión y después lo que se hace es, si es de clasificación, se van a una mayoría de votos. Dicen, a ver, yo saqué esto, yo llegué a yo dije que sí, yo dije que no, ok. Entonces, mayoría de votos. Y entonces ya se determina cómo voy a clasificar al individuo nuevo, como que sí o como que no fue a jugar, por ejemplo. Pero si estamos hablando de una predicción de un valor, o sea, de una regresión, entonces lo que vamos a sacar es el promedio de cada uno de los valores que calculó
de los valores que calcularon cada uno de los arbolitos, ¿sí? Entonces, este es más robusto al ruido. Podemos tener incluso valores atípicos y no pasa tanto, o sea, no se ve tan afectado. ¿Por qué? Porque no está agarrando a los mismos individuos. Todos los arbolitos toman diferentes filas y todos los arbolitos toman diferentes columnas o diferentes variables, ¿sí? Y bueno, se recomienda cuando se tiene una gran cantidad de variables y no muchas observaciones. La ventaja que tenemos también con el Random Forest es que este nos puede ayudar a hacer la selección de características importantes, que por ahí a lo mejor lo van a escuchar como Feature Selection, porque nos da una grafiquita, aunque no la puse aquí, pero nos da una grafiquita en donde nos va diciendo, miren, yo saqué esta variable bueno, nosotros sacamos esta variable de nuestro análisis cuando lo hicimos y le afectó en tanto porcentaje. O sea, esta variable sí afectó mucho a la predicción, quiere decir que es importante. Y esta otra la saqué o la sacamos, todos los arbolitos, en algún momento, o se llega a un consenso. Saqué esta variable de mi análisis y no pasó nada, la predicción fue buena. Y entonces ahí es de donde toman la información de cuáles características o variables. Si yo tengo 100 variables, pero no, a lo mejor no me va a aportar información hacer todas las 100 variables, analizarlas, sino nada más 8 o 10. Entonces, esto me puede ayudar. Tenemos también el Support Vector Machines, que es el método de clasificación por excelencia cuando se tienen 2 etiquetas nada más. Cuando se tienen más ya no es tan bueno, pero cuando tenemos 2, por ejemplo, como aquí, clase +1, clase -1, solamente tenemos 2 etiquetas. Entonces, lo que se busca aquí es crear un hiperplano, de manera que este hiperplano divida a los de la clase 1 de los de la clase -1. De la manera en que los individuos que están más cercanos al hiperplano se encuentren muy retirados de él y estos también. O sea, lo que se busca es que estas líneas de aquí, que son los vectores de soporte, por eso se llama Support Vector Machines, estas líneas verdes estén lo más separadas posible del hiperplano. Mientras más separadas estén, mejor será la clasificación. Ahora, aquí está muy bonito porque tenemos a todos los +1 de un lado y a todos los -1 de otro. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros unos datos como estos? Están todos mezclados. Lo que puedo hacer es aplicarles una función matemática para convertirlos, por ejemplo, si están aquí lineales, los convierto a cuadráticos y a esto se le llama aplicarles un kernel. Hay diferentes tipos de kernel. De manera que estos se mapean para que queden de otra manera organizados y ahora sí se pueda crear un hiperplano que los divida, o al menos a la mayoría de ellos. Se va a crear otro hiperplano, pero ya no va a ser una línea, sino va a ser un hiperplano bidimensional. Y bueno, tenemos lo de las redes neuronales supervisadas, como lo vieron anoche con el maestro Javier, creo que se llama, en donde tenemos nodos que están interconectados, cada uno de ellos tienen un peso que se multiplica por el valor que tenemos en cada uno de estos nodos y luego en las capas ocultas se lleva a cabo también algunos cálculos. Y ya en la salida suma cada uno de los valores que le llegan y compara con un valor que nosotros le ponemos como un umbral para que determine si es una clase o si es otra, por ejemplo. Por lo general requerimos de muchas capas, podría tomar mucho tiempo y la desventaja que tienen las redes neuronales supervisadas es que no podemos sacar un modelo, como en los modelos de regresión, en donde yo puedo decir que una variable, si la multiplico por 3, más le sumo la otra variable que la multiplico por -5, más, o sea, tengo una fórmula matemática que es mi modelo matemático que me va a ayudar a predecir valores cuando lleguen individuos nuevos. Eso no lo puedo hacer aquí. Es como una caja negra. Sin embargo, pues sí ha sido muy útil y también se corre el riesgo de que se caiga en un mínimo local, no en un mínimo global. ¿Cómo evaluamos un modelo predictivo de clasificación? Yo aquí tengo una matriz de confusión. Esta matriz de confusión lo que hace es me dice,
Estos son mis datos verdaderos. Yo tengo enfermos, tengo 415 más 35. Tengo 450 enfermos y sanos tengo 30 más 320. Tengo 350 sanos. Sin embargo, cuando yo hago la predicción, yo digo que tengo 415 enfermos y 30 más 30 enfermos, ¿no? Entonces yo lo que tengo que ver es qué tan bueno fue mi modelo. Puedo sacar la precisión global del modelo sumando la diagonal que les comentaban también ayer, que mientras más oscurita salía, quiere decir que tiene un valor más alto. Y entonces, mientras más valores tengan en esta diagonal, que sería el 415 más 320, y esto lo dividimos entre la cantidad total de los individuos, nos da la precisión global del modelo. Ahora, no siempre esta precisión nos dice mucho. Hay que también tomar en cuenta la precisión por cada una de las categorías. Es decir, yo aquí puedo decir de los 415 enfermos, de los 450, perdón, enfermos, 415 fueron correctamente predichos como enfermos, ¿sí? Y entonces esto quiere decir que 92% sí fueron bien, estuvo bien la predicción, pero el otro, andaba yo en los enfermos, el otro 8%, que es 30 enfermos que detectó como sanos, ese no me los detectó correctamente. Y bueno, así se haría por cada uno de las dos categorías. Cuando estamos hablando de un modelo, van a escuchar algo como overfitting o sobreajuste de un modelo. Quiere decir que ya el modelo se aprendió tan bien los datos que cuando nosotros le ponemos esos datos, ya me dice exactamente cuál es el valor o a qué clase pertenece, por ejemplo, o qué valor tiene, ¿sí? Esto no es bueno porque ya se aprendió los datos, pero cuando me llegue un individuo nuevo, pues qué tal que está por acá y ahí sí que se perdió, o sea, ya no supo qué hacer. Ahora, lo contrario sería el underfitted, porque estos son mis valores predichos que van sobre esta línea y estos son mis valores reales. Si yo aquí calculo el error que hay del valor real contra el predicho, pues es muy alto. Si aquí hago lo mismo, también es muy alto. Entonces, esto no me va a dar un buen resultado. Lo que estamos buscando es que tengamos un buen ajuste y por lo tanto se le llama que es un modelo robusto. No sigue los puntos uno por uno, pero va cerquita de ellos. O sea, el error es muy pequeño o es pequeño. Esto espero que les sea de utilidad esta información porque está en internet, es gratis. Para quien quiera empezar a entrar tanto en R como en Python, tenemos esta página que se llama R Programming for Data Science o en español R para Ciencia de Datos. Y luego también tenemos Python Data Science Handbook también. Aunque estén en inglés, es muy fácil ya hacer las traducciones porque hasta el Google Traductor, para quien no esté no tenga mucha práctica, pues, los códigos son los mismos. O sea, en realidad ahí no hay pierde. En todo caso, lo que tendríamos que llevarnos a Google Traductor en caso de que así lo necesitaran, pues serían las explicaciones que están dando en los textos, ¿no? O sea, sí va a costar un poquito más de trabajo, pero sí se puede para que se animen también a entrar a este campo de la ciencia de los datos. También tenemos esta información también gratuita que es Introducción a Estadística con R y mi página web que es Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez. Rocío Chávez ML, le puse ML por machinelearning.com. Tenemos bases de datos en internet que pueden ustedes también utilizar. Por ejemplo, está World Data o worlddata.ai. Aquí hay muchas bases de datos. Está datasetlist.com, también hay. Y luego este otro que está interesante porque aparte de tener los datasets, tiene algo de código. Entonces también este les puede interesar. Es paperswithcode.com datasets. Y una base de datos que ya tiene mucho tiempo, yo me imagino que fue la que comenzó todo esto,
fue la UCI, que es un repositorio de datos para Machine Learning, para cuando ustedes desarrollen algoritmos en Machine Learning, pueden ustedes probar con esto. Bueno, así rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, les voy a platicar que está mi canal que se llama Rocío Chávez Ciencia de Datos. Ahí pueden ver muchas cosas, matemáticas, código, cómo hacer gráficas, también para el análisis descriptivo. Y cuando yo subo un video en donde analizo un archivo, se los dejo en la descripción este link para que ustedes puedan bajar el archivo y puedan también replicar lo que yo voy haciendo con el archivo ya en su máquina. Ya si algo les falla, pues ya me avisan, ya sea al correo o en el YouTube, pero más bien en el correo, porque el YouTube a veces me llega mucho y no alcanzo. Bueno, el sitio web para lo que me sirvió, primero hice el canal de YouTube, pero me pareció que era mucho más útil si hacía un sitio web. Esto lo hice con WordPress. Y le puse aquí una pestañita que se llama blog. Y ahí están organizados todos los videos. Entonces tienen, por ejemplo, instalación, si no tienen R y RStudio, bueno, aquí les pongo un video, ahí va a estar el link. Les explico qué hacen los paneles de RStudio, Jupyter Notebook. Luego tengo preprocesamiento también. Estos es solamente algunos de ellos. Cómo hacer el rescalado que les decía, cómo detectar outliers, cómo reemplazarlos, cómo crear variables dummy. Y luego de estadística, pues cómo crear todo este tipo de gráficas. Explicaciones matemáticas, porque les digo que es muy importante que conozcamos las matemáticas detrás de los algoritmos para detectar cuál nos va a servir y en qué podrían tener su debilidad. Bueno, yo creo que esto ya no alcanza mucho, pero bueno, así rápido les platico por qué hice este video. Yo me di cuenta que muchas personas solamente conocíamos la correlación lineal de Pearson, pero hay otras también, como es la Spearman y la Kendall. Entonces ahí explico cuáles son las diferencias y les pongo también ejemplos con numéricos, pues con numeritos y todo. Y luego ese tipo de correlación es para variables numéricas, pero no es para variables categóricas. Entonces, para variables categóricas como esto, tratamiento 1, tratamiento 2, funcionó, no funcionó, está enfermo, está sano y demás, son categóricas, no son numéricas. Y eso lo hacemos con otro tipo de análisis como esto, que es la chi cuadrada, pero dentro de chi cuadrada hay diferentes tipos, como el coeficiente phi, de contingencia, phi de Kramer y demás. Y ahí les explico cómo se interpretan, cómo se calculan y todo. Y bueno, de minería de datos también yo les digo aquí cómo hacer nubes de palabras si quisieran analizar texto. El algoritmo a priori, ahorita lo vamos a ver, mapas temáticos también cómo hacerlos, análisis exploratorio con ACP, este está muy interesante. El algoritmo a priori es en el que nos dicen, porque compró este producto, a usted le podría interesar como lo hace Amazon o como lo hace Netflix o como nos sugiere las canciones Spotify. Y ahí también les explico qué es cada una de las reglas que nos va a arrojar el algoritmo. El análisis exploratorio con ACP, pues es una de las cosas que hace, porque hace varias cosas, es hacer una reducción de dimensiones. Si tenemos muchas variables, este análisis exploratorio con ACP lo que hace es ver, obtiene cuál es la variabilidad de todas esas variables, valga la redundancia, porque cuando una variable tiene el mismo valor en todas sus filas, no nos da ninguna información. Por ejemplo, yo puedo tener una variable en donde todos dicen vivo, 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 pues ¿qué información me va a dar para predecir algo? No me da nada. Pero si hay otra en donde hay más categorías dentro de la variable, bueno, pues nos estará proporcionando más información. Bueno, de Machine Learning tengo los clustering de series temporales también está muy interesante. Aquí analicé series temporales de bolsas de valores al inicio de la pandemia. Ya no me tardo porque ya se me acaba el tiempo. Y bueno, tengo también algo de SQL. Y el R Markdown por ahí, tal vez les circule en un cupón que generé ahorita gratis para Coesis.
con dedicación a ustedes. No sé cómo lo vayan a manejar, pero bueno, es acerca de R Markdown, que es lo que les platicaba, de que ahora se están haciendo, ya sea con este código NR pueden obtener Word o pueden obtener un archivo de PDF o uno de PowerPoint y dejarlo que se esté corriendo cada cierto tiempo ya con datos nuevos para que se analice. Y también pueden hacer, pueden crear también artículos o su tesis. Es mucho más fácil el R Markdown que LaTeX. No es tan poderoso, pero es muy sencillo. Bueno, los cursos que tengo es creación de reportes visuales con R Markdown y otro que es Aplica SQL enfocado a Data Science. No estoy tratando todo lo que es SQL, sino enfocado a Data Science y fin. Perdón, creo que me fui muy extendida. Pues muchísimas gracias. Me pueden contactar en el correo rociochaves@yahoo.com o en el blog, o también tengo una página que es de Pinterest, en donde fácilmente pueden determinar cuál de todos los videos les puede ser de utilidad gráficamente. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora Rocío. De verdad estamos muy agradecidos por su participación, por el apoyo y pues por compartir sus conocimientos y experiencias en COESIS 2021. Todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. Entonces dice Randy, Okay. ¿cuándo se incurre en la ciencia de datos? Cuando se incurre en la ciencia de datos en el área profesional, se inicia dándole todos los análisis al cliente para que él tome sus decisiones, o el profesional encargado parte de un requerimiento explícito para entregar información. Pero entendí que si el cliente le da todo o que si nosotros le damos todo al cliente. O sea, tenemos que llegar a la empresa y cuál es su necesidad y cuáles son los datos que tiene y cuál es la infraestructura. Y luego ya con esa información ya podemos crear una estrategia para convertir los datos. Porque como les decía, no se puede, por más que tengas un super algoritmo, si la empresa es pequeña y no tiene la infraestructura, no tiene el dinero como para implementar, servir. No sé si esa era la duda. Ok, muchas gracias. También dice Carlos, si uno quiere iniciar en Data Science, ¿cuál sería el learning path a seguir? Digamos, primero hay que aprender a reforzar estadística, matemáticas, y después ya sería aprender lenguajes como R, IA, o ¿cuál sería el orden correcto? Pues hay muchas personas que sugieren varias formas. Yo lo que haría sería irme primero por el código y de ahí ir a una estadística. O sea, por ejemplo, yo quiero ver lo de la correlación. Entonces, bueno, quiero ver lo del clustering. Ok. Este de clustering me puede aplicar varias fórmulas como la de Manhattan, la distancia de Manhattan, la distancia euclidiana, otras distancias. Entonces voy a ir profundizando a conocer cada una de las distancias. Porque si se van al revés, yo pienso que sería muy tedioso. No van a saber qué partes de la estadística van a necesitar en el machine learning en especial, y se van a aburrir, se van a cansar y no van a hacer nada. Entonces yo diría que mejor se vayan primero al código y de ahí ir profundizando. Todas las funciones, como se podrán, tienen sus opciones. Entonces ya ir viendo, a ver, esta opción de qué se trata y para qué me sirve y cuál voy a escoger. Yo traté de dar en esta ética un panorama muy general para que tengan ya una idea de por dónde empezar, qué les gustaría. Si el análisis exploratorio, el predictivo, y más o menos les comenté por ahí nombres de algoritmos, de cosas de estadística, para que puedan empezar por allí. No se pierdan. Bueno, eso sería mi idea, ¿verdad? Espero que así sea. Ok, muchísimas gracias, doctora. De verdad, reiteramos nuestro agradecimiento por su tiempo y esfuerzo que nos brindó, y de verdad muchas gracias por el cupón. Creo que es una excelente oportunidad para todos y es de aprovechar. Entonces, muchísimas gracias, y pues si no hay nada más que decir, le deseamos un excelente día y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, fue un placer. Gracias por invitarme. Bye. Gracias. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa. Volvemos en unos minutos con el ingeniero Ovedo Muñoz.